La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. En realidad, la vulnerabilidad depende de diferentes factores, tales como la edad y la salud de la persona, las condiciones higiénicas y ambientales, así como la calidad y condiciones de las construcciones y su ubicación en relación con las amenazas. Todos los seres humanos somos vulnerables, es decir, en función de nuestras condiciones humanas, el límite, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte se asoman a nuestra existencia de manera veraz y constatable. En la vulnerabilidad humana, existen grupos de personas que presentan un alto índice de vulnerabilidad debido a las situaciones de amenaza y desastres extremos que viven. Algunos de los grupos sociales que presentan más vulnerabilidad son las personas desplazadas, los refugiados, los repatriados, las personas marginadas, los niños, las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada y los discapacitados. Los tipos de vulnerabilidad son la vulnerabilidad social. Esta se da ante amenazas, riesgos, traumas y presiones debido a las condiciones sociales que presenta una persona o un grupo de personas. La vulnerabilidad ambiental se da cuando las especies endémicas son vulnerables a los cambios en las condiciones naturales de su hábitat, por lo tanto, corren el riesgo de extinguirse. La vulnerabilidad informática se refiere a los puntos débiles donde nuestra seguridad informática no tiene defensas y nuestra información puede quedar descubierta. La vulnerabilidad económica se asocia a la pobreza y a la incapacidad de generar recursos económicos. La vulnerabilidad alimentaria. Esta puede darse en caso de sufrir alguna crisis en la cual resulte difícil encontrar agua potable o comida no contaminada. La vulnerabilidad física indica la vulnerabilidad de la población frente a estructuras no preparadas para los desastres naturales. Y por último, la vulnerabilidad laboral. Esta se refiere a la inestabilidad laboral que enfrentan las personas. Metáfora de las capas, bioética. La metáfora de las capas está relacionada directamente con la bioética, ya que nos ofrece flexibilidad en la concepción de la vulnerabilidad humana. Esto permite a las personas identificar cuáles son los enfoques que caracterizan a una persona vulnerable. Es decir, la metáfora de las capas nos facilita la comprensión del grado de vulnerabilidad con el que puede contar una persona. Las capas de la vulnerabilidad van en distintas áreas, en el área física, económica, social, educativa, cultural, natural, política y científica. Las distintas capas que existen definen el grado de vulnerabilidad de un individuo. Por ejemplo, el ser mujer se puede interpretar como ser vulnerable, pero este concepto va más allá. La teoría de las capas profundiza en ello. El ser hombre no te exenta de la vulnerabilidad. Según la teoría de las capas, todos somos vulnerables en algún punto. Puede ser económico, étnico, de salud o social. Una persona transgénero puede ser vulnerable, ya que puede sufrir de discriminación y dependiendo del país donde se encuentre, puede sufrir una violación a sus derechos humanos. Una persona con VIH en un país con difícil acceso a la salud recorrerá varias capas de vulnerabilidad en el ámbito social, económico y de salud. En conclusión, obtenemos que cada persona tiene un grado de vulnerabilidad diferente, ya que las capas de vulnerabilidad abarcan temas que para todos son relativos, porque no todas las personas contamos con las mismas oportunidades económicas, sociales o el mismo acceso a la salud. Siguiendo con este marco general sobre la vulnerabilidad, ahora toca hablar de ¿por qué somos vulnerables? Aquí se manejan varias posturas de diversos autores, en su mayoría filósofos, pero bueno, empecemos con el Institutional Vulnerability. Este nos menciona que vivimos en instituciones con el peligro de convertir en fines y prioridades absolutas la dimensión tecnológica, económica, burocrática y jurídica. Todo esto va en contra del modelo kantiano, que como ya sabemos, se busca que las personas sean un fin y no un medio, lo que es contrario a lo que nos
menciona esta propuesta. La segunda es de Mark Thanos Gaunt, que nos dice que somos seres frágiles, somos seres débiles. Esto nos propicia la vulnerabilidad. Y cita ejemplos sencillos. Cuando rompemos un vínculo laboral, rompemos un vínculo afectivo, sufrimos algún accidente, algún imprevisto. Y todo esto nos arroja esta vulnerabilidad sustantiva que tenemos los seres humanos. El siguiente es Charles Taylor, que nos menciona que la vulnerabilidad como exposición permanente al desprecio y reconocimiento. Y esta hace referencia a que continuamente buscamos el reconocimiento social. Buscamos que se nos reconozcan nuestras acciones, nuestros logros, nuestros méritos. Pero también se tiene miedo al falso reconocimiento. Y principalmente basado en esto al olvido. Que no se nos reconozca, que quedemos desauxiliados de las demás personas. Paul Ricoeur nos menciona que la vulnerabilidad como posibilidad de fracaso, caída, mal moral, equivocamiento. Y esto es básicamente a que tenemos miedo al fracaso, miedo a equivocarnos, miedo a pecar, miedo a no lograr lo que queremos. Y esto nos hace sumamente vulnerables. Entonces, ¿por qué somos frágiles? Revisado lo anterior, podemos llegar a que tenemos las 4 caras de la vulnerabilidad: la fragilidad, la desnudez, la debilidad y la posibilidad del aprecio y no desprecio. Pero también el doctor Javier de la Torre, director de Cátedra de Bioética de la UPCO, nos menciona a que hay que relacionar a la vulnerabilidad con las emociones, porque cualquier acción que recaiga en una persona genera emociones y todas estas van antes de una decisión y puede repercutir de manera directa en la toma de decisión que lleguemos. Porque una emoción causa un sentimiento, y el sentimiento que más nos vuelve vulnerables es el amor. Porque como menciona el doctor, ponemos antes que nosotros las necesidades de las demás personas, ponemos antes que nosotros la vulnerabilidad de otras personas antes que la nuestra, porque podemos entregar todo a las demás personas sin saber si realmente ellas van a ser recíprocas con nosotros. Eso es lo que realmente nos vuelve vulnerables. Entonces es conveniente analizar desde esta perspectiva a cuál marco o cuál postura nos parecemos o con cuál nos sentimos identificados. Ya revisado todo lo anterior, es importante aterrizar en los modelos de vulnerabilidad que competen en el personal de salud. El primero es el modelo utilitarista, que nos menciona que no todo es maximización y negociación. Las relaciones con los vulnerables es cuestión de simpatía, se elige, se compadece. Es elección propia poder ayudar a las personas vulnerables. El modelo kantiano hace referencia al actuar por deber y conforme al deber del frágil y vulnerable es una carencia, una falla moral. Si nosotros no nos compadecemos ante las demás situaciones de las personas que realmente representan o se encuentran en una situación de vulnerabilidad, carecemos de empatía y tenemos una falla moral. El modelo aristotélico nos menciona que se avergüenza de recibir. Lo importante y superior es conceder favores. Un personal de la salud debe de maximizar ante todo la prioridad del dar, de ofrecer. Pero también es importante recalcar que un personal de la salud sabe dar, pero también sabe recibir. Y por último el modelo nietzscheano, que entiende a la compasión como una debilidad. Esto quiere decir que nos aleja del camino que hemos querido seguir. Es una debilidad. La compasión nos lleva al sentido de la vulnerabilidad. Entonces, habiendo revisado todo lo anterior, llegamos a la misma pregunta: ¿por qué somos vulnerables? Y es sencillo, somos vulnerables porque no seguimos ninguno de estos modelos revisados. Porque el ser humano por naturaleza es compasivo, es misericordioso, antepone las necesidades de los demás antes que la suya. El ser humano sabe priorizar el dar antes que el recibir, aun cuando no sabe si realmente la otra persona busca ese mismo fin o no. No lo sabemos, pero el ser humano es así.
Es por eso que aquí cobra sentido decir que la vulnerabilidad es sustantiva en las personas. Porque aunque varíe la situación realmente en la que sea, siempre vamos a presentar esta vulnerabilidad dentro de nosotros, dentro de las demás personas. Y es importante que se respete, que se maximice, que se proteja la vulnerabilidad de todas las personas, porque es algo que no podemos evitar. Es nuestra naturaleza ser vulnerable. Y a manera de reflexión yo te pregunto, ¿por qué eres vulnerable?